lo que pasa, digamos, a José en todos los nombres, este personaje nimio, digamos, que de pronto vive una aventura conmovedora y tremenda. Y vos decías que, bueno, que esto es escribir sobre la nada. Me gustaría como que escribir de nada y que, bueno, y que finalmente uno escribe nada. Bueno, claro, uno tiene que decir unas cuantas cosas, ¿no? Y puede decir que se está escribiendo sobre la nada, pero el hecho mismo de que se está escribiendo quita esa idea de que está escribiendo sobre la nada. No se puede escribir sobre la nada, no existe. Pero en el sentido en que decía Noé, de que el autor, este o otro, elige o no elige, yo creo que no elige. Yo podría decir, mis personajes son pequeñas personas pequeñas que no tienen importancia ninguna. Y eso puede ser interpretado como una decisión mía, como si yo dijera, bueno, vosotros, pobrecitos que estáis por aí tan abandonados, ningún escritor se ocupa de vosotros. Entonces yo que soy muy bueno, muy compasivo y todo eso, bueno, yo de todos haré personajes de novela. No, es mucho más sencillo y mucho más lógico que esto. Es que yo no conozco a ningún rico, yo no conozco a ningún héroe, yo no conozco a nadie de ese mundo, yo jamás podría escribir un libro sobre, por ejemplo, de que fuera personaje un señor que se llama, por ejemplo, Bill Gates. Es que no podía, no sé cómo está hecho. No, es que el problema está aquí, no sé cómo está hecho. Entonces, ¿quiénes son los míos? Los míos son todos esos con quien yo viví en mi vida. Yo no he buscado nada compartir lo que fuera con los poderosos, al contrario, no quiero conocerlos ni para hacer de ellos, ni para ridicularizarlos, por ejemplo, en una página de una novela. Sencillamente no los conozco y no quiero conocerlos. Entonces, mis personajes son estos. Don José, un pobre diablo, Raimundo Silva, el corrector de la historia del Cerco de Lisboa, que tiene la osadía de poner un no en el lugar donde estaba un sí. Yo me pregunto si algún héroe es capaz de hacer una cosa como esta. Los héroes confirman lo que está, siempre, por eso es que son reconocidos como héroes. Nadie que llegue para decir no será considerado un héroe, será considerado un enemigo, para llevarlo a la cárcel, o para fusilarlo, o para torturarlo, lo que sea. Y todos los demás, bueno, Ricardo Reis diréis, es médico. Bueno, es médico, ¿y qué? ¿Y qué? Es médico. Es médico, pero además ni siquiera existe, no existía, era una creación de la cabeza de Fernando Pessoa, todo eso. Y después, en el Memorial del Convento, ¿quién es lo que tenemos ahí? La gente del siglo XVIII, el pueblo, Baltasar, Blimunda, en Alçado del Suelo son los campesinos de Alentejo. ¿Y después qué? Después aparece que Cristo. Pero Cristo no es Cristo. Cristo es sencillamente Jesús. Un chico que se llamaba Jesús, como muchísimos de sus contemporáneos. Y que tuvo la suerte muy fina, la mala suerte, de que, siendo un niño, cayó en las buenas gracias, para su desgracia, de Dios, que necesitaba un mártir para agrandar, para ensanchar sus dominios, y como sabemos, nada mejor que un mártir para eso. ¿Y quién es que me interesa allí? Quien me interesa allí es el hombre que sufre, que duda, que tiene miedo, que es uno como cualquier. Supongo que no hay ningún héroe aquí, ¿no? Entonces todos nosotros hemos tenido, o mañana vamos a tener miedo. O vamos a dudar de esto, de nuestras propias convicciones, de nuestras ilusiones, de todo eso. Dudar, bueno,
de todo. Pero por otro lado, ahí está Jesús con María de Magdala, que se va a la cama con María de Magdala, que suelta tú, ¿no? Y él le enseña lo que es eso de amar. Y esto está puesto el grito en el cielo. ¿Cómo es que ese señor se atreve a decir que Jesús es un hombre hecho de dolor, de esperanzas, de necesidades, de ilusiones y todo eso? Y esa es su grandeza, no es la de ser Dios. Y por otra parte, hay que mirar las cosas como son. Hay cosas que no son ciertas, que nos andan engañando hace mucho tiempo. Toda esa historia de los niños, de la matanza de los niños, que a nosotros nos deja estremecidos porque mataron a un niño, que es una cosa tremenda que no se puede. Pero si pensamos un poquito, además de ser gratuito, porque todo esto ocurre casi 30 años antes que la religión pudiera empezar, porque Jesús tendría 2 años y los niños estaban por esa edad, y la vida pública de Jesús empieza a los 30 años o 31. Pero hay un otro punto, es que es totalmente gratuito, porque Jesús en ningún momento estuvo en riesgo de ser asesinado, porque no podía, porque no tiene ningún sentido que Dios envíe su propio Hijo a la tierra con una misión, claro, y lo mate ahí nomás, y lo mate a los 2 años. No, Dios sabía que eso no podía ocurrir. Ahora, a nosotros es que nos están diciendo que el pobrecito, sin saber lo que estaba pasando, lo llevan a Egipto porque estaba en riesgo. No estaba, no es cierto, no podía. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo no para nada más, ahora hablando muy en serio. Es decir, a mí lo que me importa en todo esto, en la historia de Jesús, o en la historia de José, o de Raimundo, o todo ese mundillo mío, es sencillamente esto. ¿Quiénes somos? Es decir, yo tengo algo que para mí está muy claro, es que todos somos unos pobres diablos. Todos somos unos pobres diablos. Que tenemos todo eso que hace el pobre diablo. Claro que hay pobres diablos que después salen de todo eso para la crueldad, la tortura, el asesinato y todo eso. Pero en el fondo de ellos mismos, siguen siendo unos pobres diablos. Pero a mí, entonces, como yo tengo que elegir entre unos y otros, yo me quedo con los que solo son unos pobres diablos. No es que sean particularmente buenos, no es que sean particularmente listos, pueden no ser ni buenos ni listos, pero son gente que pasa por ahí, que está en la calle, que la miramos y nos da igual, no nos interesa. Pero cuando paramos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Quién es él? Que es la pregunta que hace Don José. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Se llama cómo? Tiene el nombre. Pero no tiene nada si tiene el nombre, no tiene nada, porque un nombre es nada. Entonces es eso, saber quién es este, de qué estamos, qué carne es este, qué espíritu, eso que llamamos espíritu, o alma, eso que llamamos alma, qué es lo que tenemos, qué es lo que llevamos dentro, cómo nos acercamos unos a los otros.